Y llegó la hora de escuchar a una profesora en estudio de género. Pero a diferencia de otras expertas en el tema, Griselda Fessler es la especialista en género en relación al diseño. Ella es profesora titular de la unidad de género en la FADU, la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. En esta entrevista nos cuenta cosas de su historia personal y profesional, sobre la unidad de género, su investigación y sus ideas para el futuro. Escuchemos su historia. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Ahora empiezo a grabar. Bueno, mi nombre es Griselda Fessler, yo soy profesora titular de la materia Diseño y Estudios de Género de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Trabajo también como coordinadora de la unidad de género de la misma facultad. Es una unidad que se ocupa de promover y sensibilizar acerca de las cuestiones referidas a la violencia y la discriminación con perspectiva de género, y también atender casos y denuncias respecto a esto en el marco de un protocolo que existe en la Universidad de Buenos Aires hace unos años. Estudié diseño gráfico en el grado, estudié después teoría del diseño en el posgrado. Bueno, además pertenezco a un equipo de investigación interdisciplinar. Esa es un poco mi tarea actual. Y aparte de eso, ¿haces tarea como diseñadora o estás como más dedicada a la academia? En este momento estoy dedicada a la academia. Durante 15 años trabajé como diseñadora. Haciendo diseño gráfico. Sí, de todas maneras yo esa división la discuto, porque en realidad yo siento que hago todo el tiempo diseño, porque yo cuando vi el vacío que había respecto a la temática que yo estudiaba hace varios años, lo que yo hice fue un proyecto de diseño. Mi materia es un proyecto de diseño y en realidad pensar la materia, reformularla, vivirla, ver cómo evoluciona o no, cuáles son las situaciones que se van viviendo y repensarla, es rediseñarla permanentemente. O sea, yo siempre digo que mi formación proyectual, a mí lo que me permitió es tener una base que me permita de la nada poder generar algo de manera sistemática y que funcione, y eso se aplica a la materia, digamos, a cómo está funcionando. Entonces, en ese sentido, yo no siento que yo dejé de diseñar. Totalmente. Entonces, decías que estás diseñando una materia en la facultad. Sí, la realidad es que la formación que yo tuve no tiene que ver solamente con que el diseño o el diseñar, hay un producto final en mi quehacer, y ese producto final no está fijo, pero es un producto final y es el del proyecto de la materia, que se sostiene y tiene éxito justamente porque está diseñada. Bien, que la idea tradicional en todo caso del diseño en términos, digamos, de separar la cuestión del diseño de lo académico, o en todo caso sería la cuestión de separar lo proyectual de lo teórico, me parece que es un problema, que esa división hay que problematizarla. De hecho, nuestra materia justamente lo que hace es problematizar esa división histórica de la formación que nosotros recibimos, al menos aquí en la Universidad de Buenos Aires, que habla de que hay materias que son proyectuales y materias que son no proyectuales teóricas, ¿no? Bueno, a mí, quizás también por cuestiones de interés personal, es muy difícil hacer esa división. No sé, cuando yo hacía investigación, por ejemplo, la investigación era justamente investigación en diseño, o sea, que usábamos el diseño para investigar. En el grado eso no sucede en la mayoría de cómo están pensadas las carreras. Eso quizás sucede una vez que uno empieza con proyectos de investigación más al final de la carrera,
pero en el grado está bastante estipulado, digamos, algunas materias son como más desde lo teórico y otras más desde lo proyectual. Sobre todo en arquitectura y en diseño gráfico eso sucede mucho. En mi materia, la materia tiene, por supuesto, toda una formación que sí es teórica y que tiene que ver con poder adentrarnos en lo que son los estudios de género en todas sus dimensiones, no solo los movimientos feministas y las teorías feministas, sino también ciertos lineamientos contemporáneos respecto a la cuestión de las identidades y la diversidad sexual. Y luego tenemos desarrollado toda una etapa de proyectos concretos en equipos que se arman de manera interdisciplinar, porque la materia es para todas las carreras de la facultad, con lo cual una de las exigencias o de los consejos en realidad que les damos a los equipos es que puedan tener integrantes de las diferentes carreras, y lo que terminan haciendo justamente es un proyecto de diseño con perspectiva de género, que es muy distinto a lo que muchas veces vemos o por lo menos yo veo en la facultad, que dicen que están haciendo diseño con perspectiva de género. En realidad lo que están haciendo es, por ejemplo, utilizando contenido referido a temáticas de género específicas, por ejemplo, no sé, una campaña de afiches para una campaña de, no sé, contra la violencia contra las mujeres, por ejemplo, ¿no? O sea, pero el afiche, digamos, el proceso de diseño es igual que si el afiche fuera para una farmacéutica o para vender zapatillas, lo que sea. ¿Se entiende? Digo, la diferencia, ¿no? Sí. ¿Y ustedes trabajan con proyectos como ficticios o tienen un cliente de verdad? No tenemos clientes de verdad. No trabajamos con clientes de verdad porque, bueno, es la Universidad de Buenos Aires, es una universidad pública. Por lo menos yo lo que creo es que ahí se vuelve un poco problemática la cuestión de cuál es el rol de los estudiantes ahí, de dónde está el objetivo, de quién es el beneficio final cuando eso sucede. Yo lo encuentro en el grado, lo encuentro un poco problemático. De hecho, hoy en día hay toda una discusión respecto al tema de las pasantías. Así que en ese sentido lo que hacemos justamente es trabajar proyectos que son ficticios, pero basados, por ejemplo, este año lo que hicimos fue basados en las leyes existentes que hay en nuestro país con perspectiva de género. Ese es el marco temático, el paraguas bajo el cual los proyectos son anclados. ¿Cuáles serían las leyes? O sea, ¿hay leyes de accesibilidad para diferentes tipos de grupos? Bueno, por eso nosotros somos un país, te iba a decir, que tiene leyes que son ejemplo mundial, por ejemplo, la ley de identidad de género, o estamos en este momento discutiendo la ley de talles, que para el campo del diseño de indumentaria es todo un tema súper interesante, porque entonces abre la discusión para nosotros desde nuestra perspectiva respecto a la cuestión de la diversidad corporal y de cómo se configura la idea de los cuerpos a partir de, bueno, de las configuraciones genéricas, pero también raciales, entre comillas, ¿no? Y después te mencionaba la ley de identidad de género, una ley nacional desde el 2006 que tenemos esa ley en nuestro país, justamente una ley que es modelo porque respeta lo que vos sientas que sos, o sea, lo que vos digas que sos es lo que va a aparecer en tu documento de identidad, y no necesita y no está atravesada por ninguna institución médica, psiquiátrica ni de ningún tipo. Eso es un quiebre absoluto con la lógica como paternalista acerca de aquellos que no responden al sistema heteronormativo, ¿no? Entonces, en ese sentido es
es muy novedosa. Y después, por ejemplo, tenemos la Ley de Educación Sexual Integral, que es una ley también nacional y que es una ley poco aplicada, pero que en los últimos años, justamente por demanda inclusive de las propias y los propios estudiantes, está siendo aplicada, y que tuvo muy en discusión ahora cuando se discutió la ley por el aborto seguro y gratuito, que justamente lo que argumentaban algunos sectores era, bueno, si hubiera más educación sexual integral, no deberíamos estar discutiendo algunas de las cuestiones que estamos discutiendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, fue todo un tema que estuvo muy en boga y que sigue estando muy en boga, y que hoy, por suerte, hay mucha demanda no solo del cuerpo docente, sino también del alumnado, ¿no? Muy bien, y decime, ¿cuál sería algún ejemplo de un trabajo que hicieron los alumnos? ¿Ellos tienen libertad para elegir el proyecto? Porque supongo que debe ser difícil entre un arquitecto, un diseñador gráfico, un industrial y alguien de textil elegir en qué trabajar. Sí, pero bueno, se les da un tiempo para eso, se les ayuda. Yo creo que a lo largo de la materia lo que tienen además es como muchos ejemplos. Se hace como todo un trabajo de mucha reflexión y pensamiento retrospectivo acerca de las propias prácticas durante la carrera, porque esta es una materia del final de la carrera. Entonces, en ese sentido, llegan a la hora de decidir qué proyecto hacer con bastantes elementos, y deciden, sí, a veces les cuesta más, a veces menos, pero se les da total libertad. Y por ejemplo, uno de los trabajos últimos que tuvimos, digamos, del último cuatrimestre, pero bueno, me acuerdo de algunos otros, tenemos desde proyectos que tienen que ver, por ejemplo, tuvimos uno que el marco era la Ley de Educación Sexual Integral, donde lo que se hizo fue el diseño de un mobiliario para las aulas de la escuela primaria, pensando justamente en cómo la educación sexual integral implica repensar la forma en que enseñamos, ya que cuando trabajamos estos temas, lo mejor es, por ejemplo, disponerse en una ronda, algo que todavía en la educación formal en la Argentina no sucede. Sigue estando la disposición de los muebles en el aula de manera tradicional, es decir, todos mirando hacia el pizarrón y dándole la espalda al compañero. Entonces, en ese sentido, se pensó un mobiliario flexible que pudiera adaptarse a las diferentes actividades que se planteaban, no solo cuando se daba educación sexual integral, sino a lo largo de todo el año y de toda la currícula. Y fue muy interesante porque además diseñaron no solamente la estructura, sino también, por ejemplo, todo lo que tenía que ver con las telas con las que iban a ir revestidos este mobiliario. Entonces hizo también todo un diseño de los textil. Se hicieron, digamos, ahí aparecieron, por ejemplo, en arquitectura, bueno, en diseño industrial también, pero trabajaron muy bien porque lograron pensar la disposición en los espacios de estos muebles, porque digamos, cómo se iban a conectar y cómo se iban a poder mover, apilar, guardar. La verdad que fue un proyecto muy interesante, y que lo que hizo también fue, que es lo que tratamos de hacer siempre, es pensar un poco más allá del objeto en sí, sino también de cómo eso modifica las prácticas, ¿no? Y cómo desnaturaliza o visibiliza, en todo caso, la naturalización que tenemos de algunas prácticas bueno, que por ahí desde los estudios de género queremos discutir o queremos cambiar, ¿no? Por ejemplo, esto que te comentaba de que no es menor a quién miramos y cómo nos miramos y desde dónde nos posicionamos para escuchar a alguien que tiene algo para enseñarnos, por ejemplo, ¿no? Está buenísimo. Y decime, ¿me querés contar un poquito de la historia de la cátedra? ¿Cómo se te ocurrió empezar una cátedra de género en la FADU? Siempre tuve como bastante interés en lo personal por cuestiones que tenían. Básicamente, yo vengo de una familia de mujeres muy autónomas, desde un lugar de privilegio estoy hablando, porque tuve una abuela universitaria,
militante del Partido Comunista, que trabajó toda su vida de contadora, o sea, no solo fue universitaria, sino que su carrera fue en la carrera de Ciencias Económicas, no es que fue, no, digamos, tampoco respondió a las carreras tradicionales que se suponía que tenían que seguir las mujeres. Entonces, desde ahí, digamos, también mi madre y mi hermana mayor, digamos, fueron como mucha influencia. Entonces, a mí lo que siempre me pasó es que la sensación que yo tenía era que todo lo que yo vivía en el fuero de lo íntimo o de lo cotidiano en mi familia, luego en varios espacios, no en todos, pero en varios espacios se contraponía o yo veía ciertas diferencias de género, ¿no? Y eso yo lo puedo ver, puedo hacer una retrospectiva y ver que esa fue como una sensación. Al ingresar a la universidad me encontré con sí, básicamente mucho machismo en el sentido no solo de cuestiones de trato quizás, sino también más que nada a mí lo que me interesaba y me llamaba la atención era en cuestiones de contenido. Yo empecé muy chica a dar clases en la materia de historia del diseño y me llamaba la atención lo negado que estaba en el relato oficial de la disciplina, no solamente cuestiones que tenían que ver con la ausencia de las mujeres, sino también la ausencia de la historia del diseño latinoamericano. Nosotros enseñábamos y aprendíamos una historia del diseño desde Buenos Aires, Argentina, y yo sabía más del diseño suizo o alemán que del diseño de Brasil, por ejemplo, ¿no? O mexicano. Y eso siempre me llamó la atención y luego, digamos, investigando me di cuenta que los estudios de género eran una excelente herramienta para pensar estas cuestiones, porque el feminismo había trabajado estas cuestiones, había trabajado la cuestión de la invisibilidad de las mujeres, pero también desde un lugar interseccional, es decir, desde un lugar que pensara los sujetos no solo por su género, sino también por su clase, por su etnia, por su edad. Entonces, en ese sentido, me sirvió mucho como toda la epistemología feminista para pensar cómo vamos a enseñar historia del diseño y qué estamos enseñando, ¿no? Y bueno, luego lo pude materializar más concretamente en mi carrera de especialización, en mi trabajo final en 2004, ahí trabajé justamente sobre una propuesta para repensar cómo se enseñaba historia desde una perspectiva de género, que no solo se trata de pensar la cuestión de incluir a las mujeres en el relato, sino de repensar qué es lo que estamos diciendo que es bueno y seleccionando qué es bueno como para enseñar y qué. Bueno, a partir de que hice ese trabajo, yo también daba clases en otra materia, una materia que se llama comunicación, que es teórica, que dirigía la doctora Leonora Arfuch, que me dirigió también en el trabajo del posgrado y que me permitió dar una materia sobre esto, ¿no? Sobre esto que yo había trabajado. Y lo que me empezó a pasar es que cada vez que yo daba esa clase, la gente me miraba, estoy hablando de 2004, la gente me miraba como si yo les estuviera hablando en chino o si yo les estuviera hablando de un tema que nada tenía que ver con las disciplinas que estaban estudiando. Y eso yo lo percibía muy rápidamente. Uno cuando da una clase se da cuenta si la gente se aburre, si la gente te mira. Y eso a mí me chocaba en el sentido de que a mí me parecía tan interesante y tan evidente que esta perspectiva tenía que estar incluida en cómo pensábamos el diseño, en el proceso de formación de diseñadoras y diseñadores. Y entonces fue un hermoso desafío, ahora puedo decirlo, justamente eso, ver, bueno, cuál es la manera de introducir esta perspectiva en este campo disciplinar. Esa fue como la pregunta, que no es que me la hice tan formalmente y tan organizadamente, sino que surgió de una sensación corporal, de sentir que lo que yo estaba hablando era aburrido o que no tenía demasiado interés. Y ahí me di cuenta que justamente lo que yo no estaba haciendo era
cruzar realmente los dos campos, y más bien lo que estaba haciendo era enseñando acerca del campo de los estudios de género a diseñadores. O sea, una cosa que digamos que para algo estaban estudiando diseño, no les interesaba saber acerca de Simone de Beauvoir en abstracto, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ese fue, si querés, digamos, si pudiera responder a tu pregunta, ese fue como el por qué se me ocurrió. Luego di clases también en posgrado, y ahí cuando tenés que armar las clases, yo por eso digo que a mí mi formación como diseñadora me sirvió muchísimo, porque para mí cada vez que yo tengo que armar una clase o una charla, pienso como un proyecto de diseño, digamos. Tiene que poder decir cosas que antes no se hayan dicho, tiene que poder ser interesante, entretenida, novedosa, tiene que poder aportar algo, tiene que poder dejar pensando a la gente, tiene que aportar algo para cambiar el estado de las cosas. La gente no tiene que irse de la misma manera que entró. Bueno, lo que hice fue proponer en los espacios en los que podía. Yo ya daba clases hace bastante. ¿Cuál es el posgrado que hiciste, donde hiciste tu trabajo? Se llama Teoría del Diseño Comunicacional, DICOM, es las siglas de la carrera. Sí. Lo que sucedió es que cuando fui con el proyecto, me dijeron que era interesante, pero que pensara, en todo caso, un curso para actualización profesional, o sea, un curso de posgrado, ¿sí? Y bueno, para mí igual fue como un interesante desafío, y así fue como nació el curso de posgrado de diseño, estudios de género y teoría feminista. Ese curso, la primera camada la di en el 2014. O sea, estamos hablando 10 años después de haber hecho el trabajo. Durante esos 10 años yo seguía dando clases y seguía donde podía, donde me invitaban, hablando de estos temas. Seguía, por supuesto, leyendo y formándome justamente en este campo. Tuve la suerte mi hermana trabaja y vive hace mucho tiempo en una universidad en Estados Unidos, y tuve la suerte entonces de poder ir y tener acceso a muchísimo material en las bibliotecas allí, que aquí era imposible. Estamos hablando de 2004, no es que ponías en Google diseño y feminismo y te aparecían un montón de resultados como ahora. No aparecía, literalmente no aparecía nada, aunque lo pusieras en chino. Entonces, bueno, yo me acuerdo de estar poniendo los porters en la fotocopiadora, y eso fue fundamental. Pero también me di cuenta ahí la locura de lo que pasaba, que era que había un vacío y una oportunidad enorme. Y decime una cosa, ¿hay otras universidades latinoamericanas que tienen también en el área de diseño materias enfocadas en estudios de género? No de manera como lo trabajamos nosotros, de manera proyectual, no. No hasta ahora. Están en este momento, en estos últimos años, están en diseño. No estoy hablando de una arquitectura, en diseño hay algunos proyectos. De hecho, ahora estoy viajando a México. En la UAM quieren implementar algo similar, y me han invitado para que les cuente un poco y trabajemos en cómo podrían armar un proyecto allí. Pero en general lo que ha sucedido es que lo que hay es materias que incluyen algún módulo de, por ejemplo, la historia de, no sé, las mujeres en la Bauhaus, por ejemplo, ¿no? O sea, cosa más histórica acerca de las mujeres, ¿no? Que bueno, nada tiene que ver con lo que nosotros hacemos. No, y luego entonces este curso seguí insistiendo en que, porque los cursos en la Universidad de Buenos Aires de posgrado son pagos, y eso reduce mucho la cantidad de gente que pasa por allí. Yo seguía teniendo el objetivo de que esto tenía que ser una materia de grado y que tenía que ser masiva, y logré interesar a algunas personas del consejo de la facultad, y un día estaba hablando sobre
curso que daba y lo escuchó, vino el decano en ese momento y escuchó, le pareció muy interesante. Bueno, aproveché la puerta que se había abierto y esto además ya venía a cuento de que ya estábamos después del 2015, es decir, después del primer Ni Una Menos aquí en la Argentina. Bueno, y así fue como entonces se abrió el concurso para esta nueva materia, que eso fue el primer logro. Y fue primero como una gran alegría, pero por otro lado fue, creo que uno de los momentos de más, no sé si de más, pero fue un momento muy difícil porque a su vez también se abrió el concurso y ahí entonces yo había pensado todo el proyecto, había pensado las bases, de hecho, de justificar por qué se había hecho este concurso y por qué se había abierto la materia, y después podía venir alguien y ganar la materia y tener la materia, digamos. O sea que finalmente, por suerte, lo ganamos. Sí. Me encantó cuando Griselda dice que pensar la materia es una manera de hacer diseño. Para mí, cuando pienso en este podcast, también lo estoy diseñando. Y como ya saben que vengo del diseño participativo, para mí no hay otra forma de hacerlo si no es con otros y otras. Entonces, para los días que estoy en Buenos Aires, además de planear 2 eventos en vivo, planeé una sesión de codiseño, donde invito a diseñadores de sonido, el músico, oyentes y entrevistados a pensar el futuro de diseño y diáspora. Todos juntos. ¿Qué cosas podemos hacer para mejorar la diversidad y la calidad de los episodios? ¿Qué podemos hacer para dar más difusión? ¿Qué podemos hacer para apoyar la formación informal y permanente de diseñadores? Ya les vamos a contar sobre los resultados y vamos a dar posibilidades a los que no están en Buenos Aires a dar ideas. Ahora, sigamos escuchando a Griselda. ¿Qué te ves haciendo en unos años? ¿Cuáles son los sueños? Ahora tenés tu cátedra, tenés tu materia y tenés también unos estudios de posgrado. ¿Cuál sería el próximo paso? Bueno, estoy ahora en un proyecto de investigación con gente de la Facultad de Ciencias Sociales, trabajando acerca de cuál es el impacto de toda esta marea feminista en las universidades, sobre todo trabajándolo desde mi lugar, estoy trabajando respecto a cómo impacta en el diseño de los espacios universitarios y cómo el diseño de los espacios universitarios produce y reproduce prácticas que están atravesadas por toda esta nueva marea feminista, con lo cual de aquí a unos años lo que espero es poder tener resultados de esta investigación, alguna publicación respecto a esta investigación que me tiene muy entusiasmada justamente porque es con gente también de otra facultad, que es como a mí me gusta trabajar, mi equipo de cátedra, de hecho, mi adjunta es socióloga, estoy muy entusiasmada con eso, así que ese es uno de los objetivos. Después otra de las cuestiones que me gustaría es poder dejar bien armada y estructurada la unidad de género que coordino para poder dejarla y que tome la posta otra persona. Sí, o sea que los propios estudiantes van a demandar que eso exista. Que el espacio exista, sucede ahora, de hecho, ha sucedido ahora, de hecho, digamos, el protocolo contra la violencia y la discriminación de género en la Universidad de Buenos Aires fue impulsado por agrupaciones estudiantiles, así que en ese sentido es interesante esta demanda de abajo hacia arriba, me parece que es fundamental para poder instalar algunas de estas cuestiones, y de hecho la realidad también es que la materia tiene mucha demanda y esa demanda es genuina y es legítima de gente del propio estudiantado, digamos, ¿no? Nada, ni más ni menos, ¿no? Está buenísimo. ¿Y qué recomendás para empezar a leer sobre diseño y feminismo? Primero, creo que una cuestión que es muy importante es diferenciar o distinguir entre
cuando hablamos, digamos, de feminismos y de estudios de género, ver desde qué perspectiva queremos encarar ese estudio, porque muchas veces se confunde, o no se confunde, digamos, pero se toma la cuestión del género como un sinónimo de mujeres. Y la cuestión que para mí es muy interesante poder transmitir, y es lo que trabajamos mucho, es justamente romper con esa sinonimia. Los estudios de género trabajan acerca de diferentes cuestiones y una línea de la historiografía feminista trabaja cuestiones respecto a visibilizar a la vida de las mujeres diseñadoras, por ejemplo, ¿no? Esa es una línea, y para eso hay un montón de bibliografía. Yo lo que recomiendo, que a mí me entusiasma, tiene que ver más toda la línea de pensar desde la perspectiva queer, cómo se empieza a pensar el espacio, los cuerpos, los objetos, pensando justamente, y ahí tenemos, digamos, hay mucha bibliografía al respecto. Para mí hay un libro muy interesante que se llama Person Transgender, Arquitectura Transgénero, ¿no? Una cosa así se llama, bueno, de la heteronormatividad, y eso da para pensar en todas las disciplinas del diseño de manera muy interesante. Hay algunas líneas, hoy en día hay líneas que están trabajando justamente esto que te decía, ¿no? El queer space, o sea, esa perspectiva yo es la que más en este momento estoy como interesada, y no tanto cuestiones referidas a esto que te decía antes, que tiene que ver con la biografía o la historia de las mujeres, ¿no? Me parece que eso no discute cuáles son las relaciones de poder reales, sino lo que hace es reemplazar el podio de los grandes diseñadores por el podio de las grandes diseñadoras, y me parece que es digamos, es como morderse la cola, ¿no? O sea, así que no, en ese sentido no comulgo con esa línea. Y después, lo que sí recomiendo en realidad es que antes de ponerse a leer esto, hay que leer acerca de justamente epistemología feminista, teoría queer, o sea, feminismo postestructuralista. Eso es lo que hay que leer, porque esa es la base. Una persona que estudió diseño quiere adentrarse en esto, lo que tiene que hacer es empezar a formarse en aquello que no tuvo, y después el cruce lo va a encontrar solo, digamos. Me parece que ahí el tema es poder tener una buena formación de aquello que carecemos, por lo menos todavía, en la formación como diseñadores, ¿no? Sí. Bueno, te agradezco muchísimo la entrevista. Bueno, muchísimas gracias a vos. Me hubiera encantado tener esta materia cuando estudiaba diseño. Ahora no puedo hacer ejercicios de diseño, sino que casi todo lo que hago se implementa o tiene el fin de implementarse. Y por estar donde estoy, trabajando, tengo miles de ojos mirando lo que hacemos, con lo cual no se puede decir que uno puede explorar libremente. Sí, un poco uno puede equivocarse, pero un poco. Hablamos mucho de la importancia de hacer experimentos audaces y de equivocarnos en un ambiente controlado para aprender. Pero la realidad es que si todos los experimentos que hacemos salen mal, entonces tenemos muchas críticas. Por eso tendemos a hacer propuestas que van por caminos más seguros. Creo que estaría buenísimo que parte de la formación continua de los diseñadores incorporara también hacer ejercicios ficticios de diseño, donde poder en equipo probar cosas nuevas. Un poco de eso hay cuando participamos de una hackathon o un jam. Yo quisiera más espacios para ejercicios de diseño, donde probar cosas nuevas y animarme a dar pasos hacia un diseño con más sensibilidad hacia las cuestiones de género. Como siempre, la música del podcast es de Julián Pereira, con sonidos originales de Antonio Zimmerman. La producción y la edición de sonido es de Andy Fecci. Este podcast está publicado con licencias de Creative Commons con Attributions. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, @Diseño y Diáspora,
en nuestro nuevo sitio web diseñoydiaspora.org y no olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.